¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro programa Lenin Plaza Presenta. Como siempre, agradecemos a todos los medios que se suman a la transmisión de este programa, a Radio Modular, a Esmeraldas Channel, a Lubinace Radio, a Radio Caribe Digital, a Rayos TV, y también agradecemos a Noticias al Instante de Esmeraldas, el Ecuador y el Mundo. El programa de hoy es con uno de los más grandes poetas latinoamericanos, Antonio Preciado. Y es que en junio del 2014, cuando él regresó a Esmeraldas para jubilarse después de haber trabajado tantos años, en Telemar, Canal 23, le hicimos una entrevista que no está en las redes sociales y la queremos recordar en este momento. Antonio Preciado en mayo de este año cumplirá 85 años de vida. En esta primera parte nos habla de lo difícil que fue su niñez por la pobreza. Nos habla también de sus padres y de su amor por la poesía a más de su barrio, el reconocido barrio esmeraldeño, Barrio Caliente. Antonio Preciado, bienvenido a nuestro programa. Bueno, yo he dicho públicamente en varias ocasiones lo que ocurrió en mi infancia. Hay inclusive un documental que dura 70 minutos. Una Universidad de México. Sí, la Universidad de Veracruz, en asocio con la UNESCO y el sello Pentagrama del DF, produjeron este documental denominado Antonio Preciado, poeta entre cantos y marimbas, que es una suerte de introducción al conocimiento del pueblo negro del Ecuador que toma como pretexto lo de mi vida y de mi obra, ¿verdad? Entonces he dicho, y consta en ese documental, que yo tuve una infancia de extrema pobreza, realidad de extrema pobreza. Mi madre tenía que trabajar, lavar, planchar para otras personas, y yo en la infancia vendí periódicos, billetes de lotería, revistas de moda, que iba de casa en casa donde sabía que había modistas. En esa época venían esas revistas a Esmeraldas. Y luego empecé a trabajar como aguatero. Aguatero. Esto sí, consta en su biografía. Sí, cómo no. Pero no es lo del fútbol de... No. El que daba el agua para que bebieran los estibadores que trabajaban en los barcos en que se exportaba el banano que producía Esmeraldas por esa época. Eran muy frecuentes los embarques de banano por el puerto de Esmeraldas, que no existía como tal, sino en la poza, en el fondeadero, y porque Esmeraldas producía el mejor banano del país, y el Ecuador era el primer país productor de banano del mundo. Primero entre los primeros. Exactamente. Entonces llevaban a muchachos, a jóvenes, para que diéramos agua cuando pedían los estibadores. Luego ascendía a cargador. ¿Ascendió usted a cargador? A cargador, porque había bodegas en los barcos, estas bodegas refrigeradas, que por su pequeñez no permitían el acceso a una persona adulta, con el racimo de banano al hombro, porque en esa época no se exportaba en caja, sino en racimos. Entonces llevaban a adolescentes para que cupiéramos en la altura de la bodega. Entonces ascendía a cargador. Por supuesto, un cargador joven no ganaba lo mismo que un adulto, y todas esas actividades productivas posibilitaban pues que yo contribuyera también a la manutención de la casa, ¿no? ¿Recuerda, Antonio Preciado, cuánto ganaba más o menos? Era en Sucre, por supuesto. En Sucre, sí. Y no recuerdo exactamente, Lenin, pero mis registros de aportaciones al IES, por ejemplo, para mí es interesante encontrar que las primeras aportaciones son del Sindicato de Estibadores de Frutas de Esmeraldas. Ah, interesante. ¿Cómo hacía para combinar lo de los estudios? Porque
En esa época, si bien podían haber muchos problemas, los profesores también eran estrictos para que la gente estudiara. ¿Cómo hacía Antonio Preciado para ir a la escuela? Bueno, yo estudiaba con tesón, con mucho entusiasmo. Tempranamente me sentí impelido al estudio, a la lectura. Era un lector voraz. Por ejemplo, ya en los primeros cursos de colegio, yo había leído a los principales escritores españoles del Siglo de Oro y fui ampliando el universo de mis lecturas, de modo que ya en la primaria, a despecho de todas estas limitaciones, yo leía, por ejemplo, con un mechero, un candil de querosín, porque no teníamos luz eléctrica en mi casa. Ya había luz eléctrica en Esmeralda, pero no teníamos cómo instalar luz eléctrica. Y leía muy cerca, leía acostado, muy cerca del candil. ¿Y no tuvo problema de visión después? Yo no me explico cómo realmente no me quedé ciego y todo eso. Pero el hecho es que Lenin, me siento contento de haber superado todas esas vicisitudes, todas esas dificultades junto con mi madre, el apoyo de mis hermanos, con quienes compartíamos esa pobreza. Pero éramos una familia muy unida, nucleada por mi abuela Francisca Esterilla, mi abuela Pancha y mi madre Felisa Bedoya, que sí, por aquí tengo Víctor Preciado Cortés, de origen colombiano, y Felisa Bedoya Esterilla. Ella es esmeraldeña. Esmeraldeña. ¿Qué recuerda de don Víctor y de doña Felisa, de sus padres? A mi padre lo conocí yo cuando tenía aproximadamente unos 12 años. Se había separado de mi madre. Más o menos le pasó como nos ha ocurrido casi a todos los esmeraldeños. Vivía en la provincia del Guayas y luego tuve la satisfacción de que en los últimos años de su vida él viniera a vivir conmigo cuando me necesitaba precisamente, y falleció aquí en Esmeralda bajo mis cuidados esmerados, después de permanecer unos 5 años conmigo acá, ya habiendo retornado a la provincia, ¿no? ¿Y de su mamá? Bueno, los mejores recuerdos, borrables recuerdos de su bondad infinita, su amor, su dedicación, su tesón, sus cuidados, su amor, su dación permanente de cariño, su entrega amorosa a los hijos, su afán de protegernos, su trabajo denodado también para conseguir el centavo con que preparar los milagros de las comidas. Los milagros de las comidas. De las comidas, porque realmente en medio de la situación socioeconómica de Esmeralda de esa época, los ingresos eran muy limitados y así pues se tenía que comprarme los útiles, con el apoyo también, con la contribución de mi hermano, de mis hermanos y la mía también, comprar los útiles para la escuela, para el colegio. Y decía, eso resultó, y es una cosa que la cuento porque puede servir de estímulo y ojalá sirva de estímulo, no como vanagloria ni nada de ese tipo de cosas, sería absurdo, sino como ejemplo de que si uno se propone luchar en la vida, si escoge el camino del estudio, del esfuerzo, del tesón, del ahínco, la vida puede abrirle las puertas, puede pagarle. De lo contrario, puede cobrarles, si el camino es el otro, el del descuido. Y no quiero decir que la juventud no deba divertirse, yo me divertí mucho también cuando joven, pero a la sazón que lo hacía también leía con esmero, estudiaba así, pero ya le dije, era un lector voraz. Y ya lo creo. Leía de todo lo que caía en mis manos. ¿Cómo era Barrio Caliente? Barrio Caliente era una pequeña sociedad cerrada, bastante cerrada. Era el otro Esmeraldas. Era el barrio negro de la ciudad de Esmeraldas. Se dice ahora que no existía diferencias entre los esmeraldeños, pues no. No es cierto. Había diferencias y profundas. La gente de Barrio Caliente era la gente que trabajaba como empleado doméstico en las casas de las personas de mayores posibilidades económicas. Y por sobre, como digo en un poema allí, por sobre esas barreras
de puntillas se tanteaban amores y abrazos también. No es que éramos enemigos, no había barreras en definitiva. Había una barrera que venía, digo, desde los barcos de la infamia hasta el barrio, ¿no? Era una barrera interior, ¿verdad? En el subconsciente de la gente, ¿no? Entonces había el otro barrio, ¿no? Y había esa dicotomía maniquea de lo que se tenía como bueno, que era el otro lado, el lado de las personas más acomodadas, etcétera, blanco-mestizas, y los negros de Barrio Caliente. Pero también había encuentros de amistad, etcétera. No había una rivalidad física, pero había una discriminación marcada. ¿Racismo? ¿Cómo no? Lo había. Y sería un eufemismo decir que ha desaparecido en Esmeraldas y en el país eso. Eso está presente. Antonio Preciado, casado, ¿cuántos hijos, cuántos nietos? Bueno, tengo 7 hijos, más de 12 nietos. Más de 12 nietos. Más de 12 nietos. No llega todavía ningún bisnieto. No, todavía ningún bisnieto. Interesante. ¿Cómo le llega a Antonio Preciado lo de la poesía? Bueno, yo sentí ya en los últimos grados de la escuela que algo bullía dentro de mí, que algo hervía dentro de mí, que buscaba salida. No sabía exactamente qué era. Y me sentí de pronto impelido a borronear páginas en blanco, a escribir lo que eran asomos poéticos, y que poco a poco, precisamente, con las lecturas, se fue orientando hacia un trabajo poético ya mucho más ordenado, una producción poética que fue adquiriendo la característica de oficio a lo largo de mi vida. Tuve la suerte de encontrar también tempranamente la amistad de un gran hombre, un extraordinario escritor, uno de los más grandes que ha dado el Ecuador y uno de los más renombrados e importantes en América Latina y de alcance mundial, que fue Nelson Estupiñán Bas. Y Nelson aceptó mi amistad, y no solamente eso, sino que orientó mis lecturas. Luego se convirtió en una suerte de consejero literario, me aconsejaba, leía mis poemitas, era duro en la crítica, lo cual me hizo muy bien. Entonces fue un amigo inmejorable, ¿no? Eso fue una suerte para mí. Y ese amigo fue quien consiguió precisamente la publicación de mi primer librito, Holgorio, cuando estaba a punto de salir del colegio graduado como bachiller, graduado del Colegio Nacional 5 de agosto. ¿Y de eso cuántos libros ha publicado Antonio Bueno, Preciado? tengo 12 libros publicados, mis poemas han sido traducidos, consto en antologías nacionales, en casi todas. ¿Cuántos idiomas? Bueno, mi poesía ha sido traducida al inglés, al francés, al rumano, al italiano, al árabe recientemente, y se está traduciendo al polaco. Para usted, ¿qué es la poesía? Le escuché en el homenaje que se le rindió acá, dijo, la poesía no tiene color, es esencia del todo. ¿Qué es la poesía? ¿Cómo explica esto, licenciado? Sí, cuando digo eso, significa que la poesía radica en todas partes, está en todas partes. No es precisamente una potestad, una propiedad exclusiva del poeta. El poeta descubre eso que existe con signos poéticos aflorantes en todas partes, y con el instrumento maravilloso de la palabra trabaja esos signos que encuentra en la naturaleza, en la vida diaria, en su interior, en su mismidad como ser humano, y entonces lo convierte en poema. El poema no solamente es la poesía, entonces nadie vive sin poesía, aunque jamás haya intentado entenderla conceptualmente, ni adentrarse en los meandros que tratan de definirla, de encasillarla.
Nadie vive sin poesía. Nadie vive, esto es interesante, Sí, nadie porque vive sin poesía. Porque ¿Por qué? todo el mundo tiene sensibilidad. Y la poesía no solamente significa palabra. Cuando algo nos hace vibrar, cuando algo causa en nosotros, motiva en nosotros oleajes espirituales, sacudimientos espirituales, he allí un impacto poético. Por eso yo creo que la poesía escrita por los poetas, esa es mi convicción, soy respetuoso de todas las formas, de todas las propuestas, de todas las tendencias dinámicas de la poética, de la poesía en general, pero yo creo que la poesía, por ahí hay precisamente una antología que se llama Poetas de la Emoción, publicada en España, donde se me hace constar. Yo creo que el contenido emotivo, además del contenido documental de la poesía, es importante. Es decir, debe comunicar algo que suscite emoción. No creo, aún respetando a quienes dicen que no es así, que alguien escriba para sí, para sus adentros solamente. De lo contrario, no publicaría. Entonces, escribe para un destinatario, para que ese gran destinatario son los demás. Y ese encuentro entre el creador y el destinatario puede darse o no darse, pero potencialmente está previsto en la raíz misma de la creación. Entonces, al escribir yo mi poesía, no prescindo del contenido emotivo. Está orientado precisamente a causar impactos en la sensibilidad del receptor que yo estoy buscando. En mi último libro hay precisamente un poema que tiene por título Oyendo hablar de poesía en un cuarto de hotel, que ya vamos a hablar de la presentación de ese libro. Entonces, y recomiendo que lo lean, que es como una suerte de declaración de principios acerca de la poética, cómo concibo yo la poesía. Y la diferencia, el poeta, ¿qué es lo que hace? Tiene la facilidad para expresar ese sentimiento con las palabras que no lo hacen los otros. Exacto, con las palabras. Porque alguien, por ejemplo, está enamorado, le dice, yo te quiero, pero no sé cómo expresarlo. El poeta, la diferencia que tiene es que él puede, con las palabras, expresarlo con más facilidad, quizás. Sí, claro, porque asume el trabajo de la creación con la palabra ya como oficio, con la constancia necesaria, como un continuum, como una necesidad. Es un sentimiento ineludible. El que se embarca en la poesía no puede dejarla. Es su novia, es su amante, es su compañera, es su mujer, su enamorada permanente. Y siempre está tras de ella, persiguiéndola, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus huellas, su aroma, buscándola desesperadamente. Y se convierte en un bellísimo sufrimiento, porque se sufre también. La poesía implica sufrimiento. Y es un trabajo de soledad intenso, ¿no? A solas, con la cuartilla en blanco, trabajar con las palabras para que un sentimiento se convierta en poema, que una idea se convierta en poema, que un atisbo de algo se convierta en poema. Y es difícil, lleva mucho tiempo. Por ejemplo, alguien empieza a escribir y dice, me demoré en este libro 6 meses o 1 año. Es difícil armar una poesía, fíjese, hay un poema. Son distintos los ritmos de producción de los poetas, ¿no? Hay poetas que escriben todos los días. Yo no lo hago así, tengo mi propio ritmo, mis momentos que los busco, me induzco precisamente a esos momentos. No es que dejo que aparezcan de manera esporádica, porque sí, sino que los busco también. Busco el clima espiritual propicio para la escritura, ¿no? Y eso surge también de las lecturas de otros poetas. El poeta debe leer mucho, no solo poesía, sino también prosa, leer filosofía, leer de todo, y de todas esas lecturas, de todo ese mundo, de toda esa cosmovisión que se va fortaleciendo día a día, que se va enriqueciendo mediante las lecturas y las vivencias diarias, en contacto con los demás, que es fuente inagotable. El pueblo para mí es fuente inagotable de inspiración, no solo temática, sino por todo lo que significa la riqueza de la vida del pueblo en su conjunto,
en su profundidad, en su hondura, por todo lo que es, por toda su historia, por todo su presente, por sus proyecciones porveniristas. Entonces, eso es fuente de inspiración, fuente de atisbos poéticos. Allí hay entonces un venero inagotable de donde tomar material para trabajarlo con la palabra, para trabajarlo poéticamente. Y cuando digo, repito, que nadie vive sin poesía, quiero decir que no es necesario que todos escribamos poesía, pero nadie deja de sentir la poesía de una u otra manera. Uno se ve identificado en algunos poemas, en algunas poesías. Exactamente así es. Yo le escuché el día en la Plaza Cívica un poema, Mi sombra, o yo y mi sombra, y el otro sobre Los Ángeles. Para mí fue espectacular. Pero el poeta, ¿nace o se hace? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. No todos los seres humanos nacemos con la misma carga de sensibilidad. Unos somos más sensibles, otros menos sensibles, etc. Y eso no es pecado. Pero esa sensibilidad no nace con una orientación definida. Esa sensibilidad se orienta, se hace. Entonces, se nace con una carga de sensibilidad y luego se hace el poeta, como se hace el músico, como se hace el narrador, como se hace cualquier artista, como se hace cualquier intelectual, etcétera, que se dedica con disciplina a trabajar en una vertiente específica de su intelecto, de su sensibilidad. ¿Por qué la poesía no tiene color? Yo le escuché esto en el homenaje que se le rindió. Quisiera una explicación porque no pasa por desapercibido alguien que le dé a lo mejor una interpretación distinta. Sí, en realidad hay interpretaciones distintas, diversas y encontradas. Fue a partir de una declaración que hice en una entrevista en Buenos Aires al diario Página 12. Ajá. Porque me dijeron, bueno, usted es el gran, textualmente, es el gran poeta negro del Ecuador y uno de los grandes poetas negros de América. Entonces dije yo que era poeta. Porque fíjese usted, cuando se dice es grande o pequeño, lo que sea, pero en este caso gran poeta negro de América, el alcance de su poesía está limitado al universo de la negritud. Hasta allí es importante. Fuera de eso no tiene trascendencia. O es una limitante, es una suerte también de discriminación. Así es. Y no es como algunas personas han entendido, como una pretensión de yo renegar a mi negritud. ¿Cómo voy a renegar de mi negritud si yo no puedo mimetizarme? Pues yo soy negro y toda mi poesía tiene como carácter axial, como eje, la temática de la negritud, pero no se agota tampoco dentro del universo de la negritud. Mi poesía es amorosa, mi poesía revela dudas ontológicas, se refiere sardónicamente a la política mundial, etc. Hay una enorme variedad de temas dentro de la poética de Antonio Preciado, de modo que no solamente es poesía de la negritud. Entonces, repito, la poesía no tiene color en el sentido que generalmente se la toma. Dice, el mismo problema tuvo el gran poeta Candelario Obeso de Colombia, poeta que no era aceptado en los círculos literarios tradicionales de Colombia porque era un poeta negro, ¿no? Uh-huh. Y entonces se consideraba que su ámbito, su universo poético era solamente el de la negritud. Entonces, cuando se dice la poesía negra, ¿a qué se refiere? ¿Escrita por negros o escrita por poetas que tocan el tema de la negritud? El gran poeta puertorriqueño Luis Palés Matos, autor de ese poema maravilloso, de ese libro formidable, Tun Tun de Pasa y Grifería, en donde está su majestad negra, por la encendida calle antillana, batembandumba de la quimbamba, etc. A paso lento la negra avanza y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el gongo cuaja en ríos de azúcar y de melaza. El caderame en masa con masa exprime ritmo, suda que sangra y la molienda culmina en danza. Luis Palés Matos era blanco mestizo, escribió sobre temática negra,
de los negros. Y eso le causó muchísimos problemas en la población, que le creó la población blanco-mestiza, y además él era de familia acomodada de Puerto Rico en esa época. Entonces, nuestro gran poeta esmeraldeño, José Sosa Castillo, no ha tocado el tema de la negritud, fundamentalmente, siendo un gran poeta como es, ¿no? Es un poeta intimista, amoroso, etcétera, extraordinario. Digo, el poeta negro, se le dice a José Sosa, el poeta negro del Ecuador. No he oído que le digan eso. Entonces, es por los temas. Si a Palés Matos, que era blanco mestizo, se le dice el poeta de la negritud, Antonio Preciado, el gran poeta de la negritud en el Ecuador, etcétera. Entonces se está limitando el alcance de la poética de cualquiera que fuera, Antonio Preciado o quien quiera que sea, Jalisco González o cualesquiera otros. No. Por eso es que, repito, la poesía no tiene color. La poesía, como decía, repito, Polo Eluard, va del universo de un hombre al universo de todos. Esa es la aspiración. Entonces, no es de un color. No hablamos de poesía blanca. ¿Se habla de poesía blanca? ¿Se habla de poesía india? ¿Se habla de poesía mulata? No, solo de poesía negra, como limitando. Hay una antología, lamentablemente, editada por el propio Ministerio de Cultura, en la que se toma a dos poetas esmeraldeños, a Adalberto Ortiz y a quien habla. Fíjese, no se incluye a Nelson Estupiñán Vaz y a José Sosa y a los otros poetas. Dice que la poesía negra en el Ecuador es marginal. Para una entrevista que me hacía Luis Carlos Musó para su libro La orilla memoriosa, yo le respondo diciendo que quien apaña conceptos como ese está apañando el concepto de marginalidad tradicional, de marginalidad socioeconómica a que ha sido sometido el hombre negro a lo largo de la historia. Dos solos de tambor de Cuamé Bamba. Vengo de andar más de mis propios días, porque para llegar, si no me alcanzan, voy tomando prestadas las semanas. Me llamo Cuamé Bamba, antiguo caminante que anda y anda con una enorme huella sobre el polvo, ofreciendo un volcán en cada casa. Yo soy Cuamé, de atrás hacia adelante, viento, río, paso, lanza. Hombre de sangre azul, ¿quieres decirme tú de dónde vienes? ¿De dónde vengo yo? ¿Hacia dónde vamos? Comenzamos iguales la jornada, el mismo ayer, sobre las mismas aguas. Yo sigo caminando, sigo, yo sigo caminando con la misma pisada, y tú has quedado atrás, junto a ti mismo, con una triste vena solitaria. Dime, sobre tu ayer, ¿quién ahora eres? Dime, con tu cansancio, ¿cómo andas? Hermano, sin embargo, la misma latitud, el mismo mapa, simplemente dormido, o digamos sonámbulo en tu sombra. Yo recuerdo ese mar que nos confunde, ese mismo silencio, aquella misma paz recién inaugurada, y te amo por sobre el muro de tu sangre, sobre todas tus venas derrotadas, y en realidad te quiero hace ya siglos, desde que como yo eras el leve atisbo de un murmullo sobre la paz del agua. Y hoy que tenemos voces, 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 te digo, compañero, vamos. Anda. Antonio Preciado, durante su brillante trayectoria, a más de la poesía, fue embajador ante la UNESCO, embajador en Nicaragua, rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, entre otros cargos. Yo le tengo para el final, el remate, tengo algunas palabras que le voy a ir nombrando y usted me responderá, ya sea con una palabra o con una frase. Este se llama el famoso ping-pong, que lo quiero compartir con usted. Antonio Preciado, ¿qué es para usted ser embajador?
abogar por la armonización en la vida de los países, sobre todo el país de acogida, el país receptor y mi país. Muy bien. Ser ministro. Trabajar con tesón, con esmero, en la especificidad que le corresponde, que le concierne a ese ministerio. Si es posible con una palabra. La pobreza. Lucha por salir de ella. Ser pobre. Es culpa de unos pocos. La sencillez. Nobleza de espíritu. Y yo quiero detenerme aquí con los que converso, por lo general, la gente que trabaja en la universidad, gente de clase media intelectual, diríamos, en Esmeraldas, dicen que Antonio Preciado es un hombre sencillo. Incluso usted lo ve tranquilamente caminando por las calles, a un ex embajador tranquilamente en Esmeraldas. ¿Qué es para usted la política? Bueno, la política es, desde el punto de vista personal, no vamos a entrar al universo conceptual tan amplio, etcétera, de definiciones, etcétera. Quiero referirme más bien a mi participación en la política. Yo soy un hombre político. Mi militancia política en la izquierda ecuatoriana. Eso iba, ser de izquierda. Sí, soy un político de izquierda, absolutamente de izquierda. He sido desde mi adolescencia militante de la Juventud Comunista, del Partido Comunista. Y mis ideales, mi formación intelectual está íntimamente ligada a los preceptos, a las proyecciones, a los planteamientos, a los fundamentos del marxismo. Soy un hombre marxista, soy un marxista. ¿Y los políticos? Le pregunté de la política. ¿Qué opinión tiene de los políticos? Bueno, son variopintos, hay de todo. Hay buenos y malos. Buenos los que están con el pueblo, malos los que están lejos del pueblo. Esmeraldas para usted. El paraíso en la tierra. Qué definición. Porque siempre usted llega a Esmeraldas. O sea, va, cumple su misión, como se dice, su misión diplomática y regresa a Esmeraldas. Y regreso ahora a Lenin con el afán de jubilarme y pasar los últimos años de mi vida en mi pueblo, en mi terruño, con mis familiares, con mis amigos, con la gente sencilla, desde el ultrabota hasta el pudiente, que son mis amigos, con los que saludo con gran regocijo, con gran afecto en la calle. Y es cierto, eso de la sencillez no es un fingimiento, yo no finjo, es mi forma. Yo lo encuentro natural fácilmente caminando usted. Sí, yo caminando. Va al banco, regresa a su casa. A mi casa o voy hasta por sitios donde decimos, por ejemplo, por ahí asaltan, usted pasa por ahí. Sí, por el mercado, por donde sea. Oye, porque allí también tengo amigos, yo creo que se le hace difícil asaltar. La vida, para Antonio Preciado, ¿qué es la vida? Un constante desafío y una constante necesidad de hacimientos, de realizaciones. La muerte. Un apagón total de la luz. Un apagón total de la luz. ¿Qué es para usted Dios? Es una gran duda y a la vez un profundo respeto a lo desconocido. ¿El diablo? Nada. Los ángeles, yo le escuché hasta un poema a usted. ¿Qué es para usted los ángeles? No son seres, para mí inexistentes, andróginos, asexuados. Entonces por eso el poema es la boca de los ángeles, ¿no? Así es. ¿No? Siempre me ha llamado la atención desde niño que los ángeles sean rosaditos, blanquitos, etcétera. Y hay el famoso poema de Blanco que dice, píntame angelitos negros y todo ese tipo de cosas, porque nunca he visto ángeles negros, ¿no? Ser poeta. Es volcar el espíritu hacia los demás, ser los demás. Por eso esta antología
Se llama Con todos los que soy, porque no soy solo, como decía Gaitán, solo un hombre, soy también todo un pueblo, soy todos los demás. Y usted me prometió recitar aquí el poema Yo y mi sombra. Bien, Yo y mi sombra, es un poema muy conocido, dice, deja la sombra esa que va con uno a todas partes. Sí. ¿No? Y suelo aclarar que no pongo mi sombra y yo, porque la sombra, la pobrecita, lamentablemente depende de mí porque no tiene entidad propia. Sin mí no existiría. Así es. Entonces, yo y mi sombra. Por cierto, si te fueras, me quedaría solo. Y no habría en el mundo soledad más completa. Lo digo porque temo que llegues a cansarte de ser como yo soy, o que tal vez descubras que vamos a pasar sobre nuevos abismos, y entonces te dé miedo de aquí en adelante seguirme la carrera. Atrás, tú bien lo sabes, queda un largo camino, que has andado conmigo como mi inseparable compañera. Has leído mis libros, has bebido mi vino, has comido en mi mesa, en fin, has hecho innumerables cosas mías, como esta, de pasarte mis noches, escribiendo poemas. A veces se me ocurre que bien pudo gustarte tener algo otra vida. Por ejemplo, ser blanca, hacer cosas distintas, oír música suave y no andar alelada al son de mis tambores desde que eras pequeña, volverte contra mí, ser anticomunista, o por tu cuenta ir cuando yo en cambio ya estaba de regreso. Pero no, si hasta en mis malos ratos siempre estuvo flaca, comprometida, al lado de mis culpas, tu leal inocencia. Definitivamente, tú vales mucho más de lo que pesas. Sombra mía, sopórtame, no me falles jamás. Yo soy tu cuerpo. Muchas gracias, realmente. Y en la parte final yo quiero dejarle, sin preguntas, lo que usted nos quiera decir. Yo creo que el pueblo de Esmeraldas ha valorado mucho esta entrevista, estoy seguro de eso. No hemos hecho un balance todavía, ni siquiera en medición, pero estoy seguro que ha valorado muchísimo esta entrevista con uno de sus mejores hijos. Le dejo la palabra a usted. Mis palabras finales necesariamente tienen que estar dirigidas al pueblo de Esmeralda, este pueblo que amo, al que inextricablemente pertenezco, porque no me puedo separar. Soy eso, soy pueblo de raíz. Entonces, decirle a mi pueblo que mi poesía es trasunto de él, de sus sudores, de sus amores, de sus anhelos, de sus frustraciones, de sus luchas, que sigo siendo el Antonio Preciado que siempre han conocido, con virtudes y defectos, pero ese hombre que nunca dejará de sentir en alto, hasta el último momento de su existencia, ese impulso enaltecedor de la esmeraldeñidad que ha conducido todos los pasos, que ha orientado todos los pasos de mi vida. Que seguiré siendo un esmeraldeño en la vida y en la poesía, que es lo mismo, que es decir lo mismo para mí, y que siempre Esmeraldas estará presente en mi ser. He vuelto a mi tierra para quedarme, como ya dije, a vivir definitivamente aquí los últimos años de mi vida. Espero no tener que ausentarme ya para andar por el mundo, sino en viajes muy breves, aceptando invitaciones a encuentros literarios que los tengo más o menos promedialmente unos 4 o 5 cada año, pero siempre estaré sembrado y fruteciendo en este terruño que me vio nacer y al que pertenezco definitivamente. Hermanos, hasta pronto. En esta última parte queremos aprovechar para solidarizarnos con Antonio Preciado. Ustedes escucharon en el programa que dijo que él llegó a Esmeraldas
para pasar los años que le puedan quedar de vida en esta tierra a la que ama. Pero nos hemos enterado que lamentablemente tuvo que dejar Esmeraldas por los problemas que venimos arrastrando con la delincuencia. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por la sintonía. Será hasta el próximo programa de Lenín Plaza Presenta. ¡Felicidades!